Diego Montalbán me lanzó la carta de despido directamente al pecho. El golpe no dolió, pero la humillación ardió como fuego. «Fuera, Inés», ladró, su voz resonando por la sala de juntas acristalada en lo alto del Paseo de la Castellana. «Montalbán Sistemas no funciona con lástima por los fósiles. Tu tiempo se acabó». El aire se escurrió de mis pulmones. 25 años de noches en vela dibujando diseños, negociando contratos en idiomas que tuve que aprender en vuelos entre Madrid y Tokio, perdiéndome innumerables cumpleaños, todo aplastado en una sola palabra: fusil. Mi mano tembló levemente sobre la mesa de nogal, pero me negué a dejar que él viera que me quebraba. Más allá del cristal, Madrid fluía como un río de coches. El tráfico rodeando la plaza de Cusco, la sombra de la Torre Picasso, proyectándose sobre personas tan pequeñas como piezas de ajedrez. Enderecé la espalda. Antes de seguir, si estás leyendo esto, tómate un momento para estirarte, para respirar hondo. A veces una sola respiración firme basta para no ahogarse en la humillación. Diego se recostó en el sillón de cuero que una vez perteneció a su padre, Arturo Montalbán, con las piernas estiradas como un rey autoproclamado. Pero Diego no había conquistado nada, solo arrogancia envuelta en un traje azul marino, empuñando el poder como un juguete. ¿Su premio? Lua Medina. Ella estaba a su lado, ajustando un aro de luz color miel, la sonrisa ya lista para la cámara. Una estrella de TikTok en Madrid famosa por bailes en la Gran Vía, videoblogs de capuchino con corazones de cacao, recibía ahora mi puesto de jefa de diseño de sistemas. El mareo me envolvió. Yo tenía planos manchados de café en la planta de Bilbao. Ella tenía uñas rosas pálidas preparadas para un filtro. El contraste ardía como sal en una herida abierta. Diego abrió los brazos como un director. Esto es progreso. Lua no es solo talento, es alcance. En una semana, atraerá más miradas que Inés en 25 años. Apoyó su teléfono contra una botella de Solán de Cabras y comenzó la transmisión en vivo. Fuera lo viejo. Levantó la mano de Lua. Y que entre el futuro. Aplausos dispersos. Algunos vítores automáticos. Los directivos evitaron mi mirada como si fueran rayos láser. La humillación no se detenía en esas 4 paredes. Miles de espectadores, inversores, desconocidos estaban presenciando mi borrado. 5 minutos. No solo había perdido mi empleo. Me habían expulsado, ridiculizado, reemplazado, transmitido en directo al mundo. Esa noche apenas dormí. La retransmisión volvía una y otra vez en mi mente sin cesar. A la mañana siguiente, como había hecho durante 25 años, revisé las noticias, las cotizaciones del mercado, los rumores de la empresa. Mi nombre había desaparecido, como tiza borrada por la lluvia de Madrid. En su lugar estaba el rostro de Lua, resplandeciendo bajo las luces de estudio. A los inversionistas pareció gustarles. El canal oficial de Montalbán Sistemas publicó clips de Diego elogiando su influencia moderna. La acción en la Bolsa de Madrid subió ligeramente. La prensa llamó a Lua el puente digital entre la manufactura tradicional y las nuevas audiencias. Absurdo, casi cómico, pero peligroso. En este mundo, el hype es moneda, y Diego lo estaba quemando como fuegos artificiales en la noche de San Juan. Abrí TikTok, una plataforma que rara vez tocaba. Allí estaba Lua, girando frente a una pared de pantallas de prototipos en el centro de I+D en Alcobendas, señalando gráficos llamativos que no podía comprender, recitando con fluidez líneas sobre flujo de procesos e innovación sistémica. Los comentarios se desbordaban: corazones, emojis, aplausos. A nadie le importaba la propiedad intelectual ni las patentes. Solo querían entretenimiento. Y Diego estaba feliz de darles el espectáculo. Sin embargo, debajo de los aplausos, vi las grietas. El video era demasiado pulido, demasiado ensayado. Lua no improvisaba, estaba leyendo. Sus ojos se desviaban hacia tarjetas de apoyo fuera de cuadro. Usaba términos que no pertenecían a su vocabulario. Alguien le estaba dictando las palabras. Entonces llegó el momento que me heló la sangre.
En un clip de 10 segundos filmado en la planta de pruebas de Valencia, Lua giró, posó y señaló. Y detrás de ella apareció un plano interno. No era un mock-up, ni una imagen de stock. Era un diseño real, mío. Ese dibujo nunca se había publicado. Estaba almacenado en servidores seguros en Getafe, accesibles solo a ingenieros de alto nivel. Y sin embargo, allí estaba, ligeramente borroso por el movimiento, pero inconfundible para mí. La curva del armazón, la colocación de las uniones modulares, la alineación de los nodos de interfaz. Yo misma había trazado esas líneas. Verlas exhibidas en TikTok era como ver un diario privado pegado en vallas publicitarias a lo largo de la M30. La ira se mezcló con el miedo. ¿Cómo lo había conseguido Lua? ¿Diego fue tan imprudente como para darle acceso, o alguien le estaba suministrando el material deliberadamente? Los inversionistas veían visuales brillantes. Yo veía una bóveda entreabierta. Reproduje el clip una y otra vez, deteniéndome en el fotograma con el diseño. El peligro era obvio. Si un plano podía escaparse, ¿qué más seguiría? Lua no era solo una distracción, era un riesgo. Me senté en la mesa de la cocina de mi pequeño apartamento en Chamberí, cuaderno abierto, bolígrafo firme en la mano. Mi pulso se aceleraba, pero mi mente estaba clara. Sobrevivir en los negocios no se trataba de gritar fuerte, se trataba de movimientos precisos. Diego solo entendía la superficie. Creía que reemplazarme significaba el fin de mi influencia. Pensaba que la humillación me haría retirarme en silencio. Pero no sabía de algo que Arturo, su padre, había puesto en marcha una década antes. En aquel entonces, Arturo, un hombre que había comenzado en un taller mecánico en Carabanchel, vio los defectos en el carácter de su hijo. Arrogancia, atajos, obsesión por las apariencias. Para contrarrestarlo, creó el Consejo Asesor Independiente, 5 miembros con igual poder para revisar cada decisión importante, contrato y lanzamiento de sistema. Un solo voto disidente bastaba para detener cualquier cosa hasta que se resolvieran los riesgos. Yo era uno de esos 5. La ironía era amarga. Diego desfilaba como si fuera el único heredero, mientras que el poder real estaba oculto en un mecanismo que su padre había mantenido en secreto. Cada sistema, cada plano, cada lanzamiento pasaba bajo los ojos del Consejo. Y con los planos ahora en riesgo de filtración, yo tenía la autoridad silenciosa de detenerlo todo. Saber que tenía esa carta no borraba la punzada de la humillación, pero me anclaba. Escribí una sola frase grande en mi cuaderno. Él no lo sabe. Esa frase se convirtió en la piedra atada a mi determinación. 2 días después, me encontré con una antigua colega en Malasaña. Una cafetería estrecha, paredes de ladrillo visto, olor a churros mezclado con café con leche. Los rumores sobre el ascenso repentino de Lua ya se habían propagado. Ella se inclinó y me susurró. No te rindas, Inés. Aún tienes una carta que ellos no conocen. Esa noche, abrí un cajón y saqué el cuaderno de cuero que había guardado desde mi primer día en Montalbán Sistemas. No contenía solo notas técnicas, sino también el registro de sacrificios. La boda de mi hermana en Sevilla, el cumpleaños de mi madre en León, la festividad en Santiago, todos perdidos por proyectos en Bilbao, Zaragoza, Barcelona, escritos al lado de los contratos y plazos que habían exigido mi ausencia. La tinta estaba seca, nadie podía devolverme esos momentos. Pero habían construido una estructura que ahora estaba obligada a defender. El agudo timbre de mi sistema de seguridad personalizado sonó diferente a cualquier alerta de correo electrónico, un sonido reservado solo para cuando se tocaban archivos sensibles sin autorización. Abrí la consola encriptada. La pantalla brillaba en rojo carmesí. Una transferencia estaba en curso. Mi archivo. El sistema lo identificó. Plano número 11, uno de los 17 diseños aún bloqueados bajo mi clave de autoría. Abrí el registro de accesos. La IP estaba enmascarada a través de capas de VPN, pero mi software las despojó una por una. La verdad apareció. Singapur. Me quedé helada. Singapur no era una coincidencia. Era la sede de Halvex Industries, el rival más feroz de Montalbán Sistemas.
que llevaba años rondando nuestros contratos en Asia, desesperado por hacerse con mis marcos. La cadena de eventos encajaba. Los videos brillantes de Lua, la imprudencia de Diego, el plano interno filtrado en línea, todo apuntaba en una dirección. Esto no era solo espectáculo, era una filtración. Crucé las marcas de tiempo de sus publicaciones de video con los registros de ataques al servidor. Coincidían al minuto. Cada clip viral estaba emparejado con un acceso no autorizado. Lua no solo bailaba delante de los diseños, ella era el punto de acceso. Respaldé cada línea del registro en una unidad encriptada. La ira golpeaba en mi pecho, pero mis manos se movían con precisión. Si las filtraciones continuaban, 96 millones de euros en propiedad intelectual serían drenados, y Montalbán Sistemas no se daría cuenta hasta que los contratos colapsaran. Amplié el escaneo, rastreando conexiones externas vinculadas a la presencia en línea de Lua. Al principio, parecía el desorden típico de la vida de una influencer. Contratos de patrocinio con una marca en Salamanca, una firma de cosméticos de Valencia, papeles de una LLP en Andorra. Pero enterrado en los metadatos, detrás de capas de empresas fantasma, surgió un nombre familiar: Halbex. Los fondos se canalizaban a través de entidades ligadas directamente a los brazos de inversión de Halbex. Lua no era la novia ingenua de Diego, era una operadora infiltrada. Las fotos espontáneas que publicaba en IFEMA o frente a la estación de Atocha de repente se leían como marcadores codificados de accesos al servidor. Como para sellarlo, un correo electrónico entró silenciosamente en mi bandeja encriptada. El formato del remitente me lo dijo de inmediato: un miembro del consejo. Se adjuntaba un archivo, la mitad tachado en negro, pero inconfundible, una ruta de pagos que vinculaba la firma de representación de Lua directamente con la junta ejecutiva de Halbex. Solo una línea de texto: tenías razón, no lo dejes pasar. Al final del fin de semana, mi salón se había convertido en una sala de guerra. Diagramas de flujo de transferencias de dinero, cronologías, capturas de pantalla, registro suficiente para acallar cualquier duda. Llamé al consejo. La llamada preliminar me recibió con desdén. Inés, estás dolida por tu puesto. No conviertas esto en una conspiración. TikTok no derriba corporaciones. Eso dolió más que la carta de despido. No era arrogancia, era ceguera, pero no respondí con ira. Miren el dinero, miren los registros, dije con calma. La llamada terminó con un cortés movimiento de cabeza. A la mañana siguiente, el consejo se reunió formalmente en una sala cerrada en Azca. Techo alto, cortinas pesadas, una larga mesa de madera oscura. Presenté mi caso. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Cada pieza encajó en su lugar. Silencio. Luego, el mismo hombre que me había desestimado el día anterior carraspeó. Lo he revisado de nuevo. Inés tiene razón. La amenaza es real. Abrí el archivo final, el documento que vinculaba a Lua directamente con la junta ejecutiva de Halbex. Ella no es solo la novia de Diego, es una operadora. Diego me reemplazó con un sifón. Si no actuamos, todo se perderá. ¡Ais! Luego deslicé otro documento. La cláusula que Arturo había escrito años atrás. Autoría por creador. Cada diseño vinculado a su originador. Mi nombre, mi autoridad. Apliquen la cláusula. Congelen los diseños bajo mi propiedad, con efecto inmediato. La votación. Sí, 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 sí. El último una inclinación lenta de cabeza. Sí. El mazo golpeó suavemente, pero para mí fue como un trueno. 17 diseños, valorados en 96 millones de euros, ya no eran activos de Montalbán Sistemas. Me pertenecían a mí. Legales, permanentes. El consejo no había terminado. El presidente me miró. Con este bloqueo, nuestros sistemas están en riesgo. No podemos confiar la supervisión a alguien que ha sido comprometido. Queremos que usted supervise el marco de reemplazo. De inmediato. Asentí. Acepto con una condición. Transparencia absoluta. No más sombras. La noticia estalló más rápido de lo que imaginaba. Al amanecer del día siguiente,
Los titulares gritaban en El País, 5 días. El Confidencial. La novia del heredero de Montalbán vinculada a acusaciones de espionaje. Fotogramas de los videos de Lua junto a planos internos desenfocados. Los inversores entraron en pánico. Al mediodía, las acciones de Montalbán Sistemas habían caído casi un 30%, borrando cientos de millones en valor. Diego se tambaleó al entrar en una rueda de prensa improvisada en la Torre Caleido. La corbata torcida. Intentó proyectar autoridad, pero la voz le temblaba. Las acusaciones son infundadas. La empresa es fuerte, yo. Un periodista preguntó por la decisión de congelar los diseños. Diego estalló. Ese consejo es una farsa. Mi padre lo creó para socavarme, y Inés Valera ella orquestó todo esto porque no soportaba ser reemplazada. Un murmullo recorrió la sala. En una sola frase, reveló su ignorancia del mecanismo que su padre había creado mientras confirmaba mi papel. Lua guardó silencio. Sin más historias, sin más videos. Los logotipos de los patrocinadores desaparecieron de sus páginas. Los rumores se propagaron. Había desaparecido del lado de Diego, dejándolo hundirse solo. En la quietud de mi apartamento en Chamberí, sorbí mi café. No una alegría explosiva, sino la sensación de que la justicia funcionaba. Diego pensó que me había acabado en 4 minutos, pero ante el público, fue él quien se destruyó a sí mismo. Me puse a trabajar. 3 frentes. Tapar las filtraciones, construir la nueva columna vertebral y contar la verdad. Tapar las filtraciones. Coordiné con el equipo legal y de seguridad de datos, bloqueando todos los dispositivos que Lua había tocado, auditando todos los accesos a nivel de sistema, aislando los módulos comprometidos en entornos de prueba. Coloqué honeypots contraseñas señuelo en terminales antiguos para atrapar intrusiones repetidas. Añadí alertas de comportamiento, no solo basadas en firmas. En 48 horas, se detectaron 3 intentos de intrusión, todos desde el mismo rango de proxy, la misma red de Halbex. Más pruebas. Construir la nueva columna vertebral. Elegí un enfoque de columna mínima, manteniendo solo los canales esenciales para mantener en funcionamiento las plantas de Valladolid y Zaragoza, eliminando los módulos comprometidos. Reclamé a 4 ingenieros que Diego había apartado. En 10 días construimos un nuevo spine, priorizando los enlaces modulares y la capacidad de intercambiar algoritmos en tiempo real. Interfaces estandarizadas, permitiendo insertar nuevos módulos en 24 horas. No perfecto, pero estable y limpio. Contar la verdad. No una venganza ruidosa, una exposición controlada. Un informe técnico a los inversores. 17 diseños asegurados bajo derechos de autoría. Columna alternativa funcionando al 80 y 2% de carga durante la transición, indicadores de riesgo reducidos un 60 y 3% semana tras semana. Sin dramatismos, solo datos. Y una larga entrevista con RTVE, mi primera desde la transmisión en directo, donde hablé del costo de la lealtad, noches en vela, días ausentes. Sin sollozos, sin autocompasión, solo un recordatorio de que los sistemas duraderos no se construyen con visitas. Diego desapareció de la silla de director general antes de que el consejo pudiera siquiera votar. Presentó una baja temporal por motivos de salud. Lua, según los rumores, dejó Madrid. Halbex guardó silencio ante las pruebas del rastro financiero. El juzgado de lo mercantil en Plaza de Castilla abrió un procedimiento por intrusión en propiedad intelectual. Una tarde, mientras estaba de pie junto a la ventana de mi oficina temporal, viendo el tráfico fluir como hilos que se enroscaban alrededor de la glorieta de 4 Caminos, recordé la foto de la boda de mi hermana, el día que me perdí por una firma en Barcelona. Recordé el 60º cumpleaños de mi madre, el último, cuando estuve ausente por la entrega de un sistema en Bilbao. La tinta de mi cuaderno se había secado. Los vacíos en mi corazón ya no ardían como antes. Nadie podía devolverme esos momentos, pero me negaba a que los llamaran fósiles. Eran ladrillos que sostenían una estructura mayor y hoy esa estructura se levantaba sobre la verdad. El día de la entrega del spine de reemplazo,
Caminé por la planta de Valladolid. El sonido de las máquinas ya no era abrumador, sino constante. Un joven ingeniero dudó antes de acercarse. «Gracias por traernos de vuelta». Sonreí. Nadie arrastró a nadie. Llevamos el sistema hacia la luz. Oh. Esa noche recibí un breve correo de Arturo Montalbán, el fundador que había soldado a mano la primera unión de acero en Carabanchel, el hombre que había tendido trampas silenciosas para proteger el futuro de la empresa de su propio hijo. «Lo siento», escribió, «por haber permitido que Diego te lastimara. Gracias por mantener vivo el alma que una vez soñé para este lugar». Me quedé largo rato frente a la pantalla oscura, y luego respondí. «No estamos preservando el pasado, estamos protegiendo el futuro de ser vendido barato». En Astare Sindo. Una semana después, respondí a la oferta de un conglomerado vasco. Antes rival, me invitaron al cargo de Chief Innovation Officer. No dejé Montalbán Sistemas de inmediato. Propuse un modelo de colaboración abierta. Arrendarles los derechos de uso de varios módulos nuevos desarrollados bajo mi autoría, a cambio de que patrocinaran un centro de I+D independiente situado entre Burgos y Vitoria-Gasteiz, comprometido con la integridad técnica como estándar mínimo. Ellos aceptaron. El contrato no se construyó sobre el glamour mediático, sino sobre una filosofía operativa, algo que Diego nunca comprendería. Cuando todo por fin se calmó, escribí una carta no a la prensa, sino a mi equipo, los que habían contenido la respiración durante la tormenta. Si algún día alguien te llama fósil, porque no parpadeas ante el brillo, recuerda, las aleaciones más fuertes se forjan en el fuego y el tiempo. Sin fuego, no hay resistencia. Sin tiempo, no hay flexibilidad. No somos piedra gris inútil, somos pilares. Pero la historia no había terminado. Porque las cartas no caminan solas hacia los tribunales. Las líneas de registro no se leen solas en los fallos. Trabajé con abogados para preparar el caso. Cronologías, flujos financieros, tablas de autoría bajo la cláusula de Arturo, cada página con marca de agua, cada nota al pie apuntando a una marca de tiempo en el servidor de Getafe. No necesitaba una victoria resonante. Necesitaba un fallo tan seco y sólido como vigas de acero. La primera audiencia en la Audiencia Provincial de Madrid no fue nada parecido a las películas. No hubo gritos, solo el sonido de hojas al pasar, teclados al teclear, el olor a papel nuevo y las luces blancas arriba. El abogado de Halbex habló de una colaboración de contenidos con Lua, llamándolo acuerdo de marca. Nosotros pusimos sobre la mesa las transferencias bancarias que daban vueltas por Andorra, entraban en una empresa fantasma en Singapur y luego regresaban al fondo de Halbex. El juez no levantó la vista, solo asintió levemente. Notado. Au. Durante el receso, me quedé en el pasillo, mirando hacia la calle, donde un artista callejero dibujaba figuras con tiza sobre el pavimento de piedra. Cayó una lluvia ligera. Los colores se deshacían en trazos. Pensé en mi nombre borrado del boletín de la empresa. Pensé en las líneas de tinta en mi cuaderno. Algunas cosas se borran, otras perduran. Elegí estar del lado de lo que perdura. Después de esa audiencia, vino una serie de días sin drama. Solo trabajo, firmar, probar, subir el spine alternativo al 90% de carga, luego al 94%, retirar las piezas viejas, colocarlas limpias, enseñar al equipo a llevar diarios técnicos más detallados, tejiendo compromisos de transparencia en los KPIs. Pocas políticas cambiaron, muchos hábitos sí. La sede en Castellana dejó de ser fachada externa y se volvió más sobre las luces nocturnas en el laboratorio de Alcobendas. No quería que la empresa luciera bien en Instagram, quería que funcionara bien en cada ciclo de operación. Cuando Montalbán Sistemas se estabilizó, acepté una invitación para hablar en una conferencia en Barcelona sobre ética técnica en la era digital. No hablé de Diego, ni mencioné a Lua. Conté la historia de una cláusula de autoría escrita por un padre para frenar la arrogancia de su hijo, y cómo una mujer la había mantenido como un ancla. Los aplausos del público no fueron atronadores, pero después, 3 jóvenes ingenieros se me acercaron. Pensábamos que la ingeniería era cables y tornillos, pero también es una promesa.
Sonreí, y una firma: no firmes sin leer, no leas sin entender, no entiendas sin actuar. Las noticias sobre Diego se desvanecieron poco a poco. De vez en cuando, una foto de tabloide lo mostraba en Marbella, con gafas de sol, caminando por la playa. Lua desapareció completamente del radar. Albex retiró otras demandas. La acción de Montalbán Sistema se recuperó lentamente, no gracias a clips llamativos, sino a informes técnicos constantes y nuevos contratos construidos sobre el spine alternativo. Nadie retransmitió eso en directo. Y no hacía falta. Una mañana temprano, caminé por el Parque del Oeste, neblina ligera, pájaros dejando caer notas desde los árboles al sendero. Mi teléfono vibró un mensaje de mi madre. «Hija, te vi en la tele hablando en Barcelona. Estoy orgullosa». Me detuve. Lo leí otra vez. Cuando otros me llamaban fósil,